Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos amigos de Icónica. Estamos aquí con una invitada especial, que es Wara Vargas, fotógrafo, que ha trabajado y ha presentado su trabajo en el último tiempo y ha causado un impacto muy importante. Por eso mismo consideramos importante conocer su trabajo, conocerla a ella personalmente. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y tienes la palabra. Gracias a ti, Armando, por la invitación. Creo que desde que nos hemos conocido en Icónica y todo tantos años de acompañarnos y tú viendo mi proceso de, creo que crecimiento, porque tú veías mis primeras copias, también para mí me da mucha alegría que me invites. Ha pasado mucho tiempo desde la primera fotito que imprimí aquí. Y sí, tímidamente, ¿te acuerdas? Sí, no, me acuerdo. Sí, y siempre tú me aconsejabas y siempre estabas así, ojo a charque conmigo, y me daba cuenta. Yo me enriquezco muchísimo en Icónica viendo los trabajos de mucha gente que viene aquí, porque claro, hemos hecho un esfuerzo enorme, que ya tiene 13 años casi, o 14, de dar un servicio de impresión que respete el trabajo de los fotógrafos. Y eso es una cosa que a nosotros a veces nos faltaba. Cuando yo he sido fotógrafo en los 70s, 80s, no teníamos un lugar donde nos hagan una buena copia. Sí, te conozco desde esas tímidas fotos, pero me sorprende enormemente el crecimiento que has tenido. Y quería hablar de dónde vienes, o sea, quién te ha picado con el bicho de la fotografía, en qué momento, de qué manera. Pues viene desde mi papá y mi mamá también, que ambos son artistas plásticos, pero mi papá más que todo, artista plástico, ha trabajado en algunos proyectos, entonces él tenía la opción de entrar a un laboratorio. En esas épocas no había nada, era digital, entonces cada quien copiaba sus fotos. Y él trabajaba en una institución donde tenían un laboratorio grande. Yo he tenido la posibilidad de entrar ahí y ver, ¿no?, lo mágico que era meter el papel blanco y de repente que aparezca la imagen famosa, sí. Y yo era niña, era como wow, magia, aparece la imagen en el bañador, ¿no? Desde ahí fue como cuando me empezó a gustar más y se volvió una conexión con mi papá, porque después de eso yo estaba muy conectada. Se separaron mis papás y la única conexión que yo tenía con mi papá era la cámara y los negativos, porque nos vinimos a La Paz con mi mamá y yo le mandaba los negativos y él me mandaba las copias. Entonces esa era nuestra relación. El cordón umbilical fotográfico. Sí, exacto. Entonces él me mandaba los revelados y me mandaba otro carrete para que yo siga haciendo fotos, ¿no? Y claro, y cada vez que hacíamos estos intercambios, mi papá me miraba y me decía porque al principio mis fotos eran malísimas porque ¿fuera de foco? Okay. No, porque todavía no usaba. Él me dio una tablita donde ponía 11 con un solcito, para que yo entienda. Era niña, ¿no? Entonces me dibujó cuando tiene que ser de noche, el diafragma abierto, solcito, noche, así. Entonces yo me guiaba por eso y movía. Pero al principio mis fotos no estaban tan bien expuestas, entonces creo que mi papá gastó dinero en negativos, devolverme y diga, pucha, no me quedó todavía bien, ¿no? Y fui aprendiendo así. ¿Y o sea, sin fotómetro no utilizaba? Lo que pasa es que esa cámara era una cámara cónica que mi papá me regaló y no tenía fotómetro. Estaba abollada la parte de arriba y el fotómetro no funcionaba. Pero fue genial que el fotómetro no funcione. No, claro, porque así aprendí. Y aprendí al ojo, ¿no? Y después ya ni siquiera... Después de estar preparándome tanto en una cámara que no tenía fotómetro, después se me hizo muy, muy fácil ya ver la luz y ya, esto es tanto, digamos, ¿no? Esto es tanto, claro. No, aquí es esto, ¿no? Porque empecé desde muy chica. ¿Y qué era lo que fotografiabas? Fotografiaba a mi gata. Ese ahora me has mandado un gato también. O sea que parece que los gatos dan vueltas en tu universo. Sí, y también fotografiaba a mi familia también. Una vez me regaló... Mi papá pasó por muchas cámaras porque él fue una gran aficionado a la fotografía. Entonces compraba una cámara y después todas analógicas, claro.
y de repente aparecía otra y esa la desechaba, la vendía y compraba otra. Y una vez me trajo una cámara que tenía un lente así, un 300, y que tenía un disparador aquí. Sí, abajo, claro. Abajo. Es una cámara para deporte. Sí, pero yo... Es como arma, claro. Cuando tenía 14 o 13 me prestó esa cámara, porque todo era prestado, solo la Konica esta que te digo fue la única que él me regaló. Y que era propietaria. Porque yo me cansé igual, porque siempre me las pedía, entonces dije, papi, quiero una cámara para mí, entonces ya me regaló la Konica. Pero con esta cámara empecé a ver los gatos vecinos. O sea, sí, era divertido porque en los techos o en algo yo estaba esperando a que aparezcan gatos. Que aparezca el gato. Sí, pero bueno, los fotógrafos tenemos algo de fisgón, ¿no? De ver por la cerradura sí. al prójimo. Bueno, en este caso era inofensivo porque eran los gatos del vecino, pero sí. A veces nos metemos en la vida ajena a través de un teleobjetivo. Sí, exacto. Hay que tener mucho cuidado. Sí, ese lente era muy lindo. Claro, y todo era foco manual. O sea, claro. Un foco muy leve, porque esos lentes tan largos es muy leve para que haga el foco. Sí. La profundidad de foco es pequeña. Sí. O sea que gatos, familia. ¿Y en qué momento pasas a pensar que puedes hacer una carrera de fotógrafo? O sea, vivir la fotografía, ya no es hacer fotografía, sino es vivir la fotografía. Sí, fue una casualidad, porque yo quería hacer cine. Pasé mucho tiempo cuando era chica viendo películas y me pasé tiempo para ver películas y yo quería hacer cine, me enamoré de las películas. ¿Has ido a alguna escuela, alguna formación? No. Pero después cuando yo quería hacer cine, sí. Pero mi familia no podía pagar la carrera de cine porque aquí el que daba cine era en película, la San Ginés. Ya, Jorge. Existía ECA. Ajá. Entonces era muy caro, era como imposible, y después mi mamá dijo que me iba a meter a producción audiovisual. No, hay una carrera de producción de una universidad que ya no existe, Santo Tomás, me acuerdo. Y empecé ahí, pero era mucha plata y mi mamá estaba intentando hacer el esfuerzo, pero yo me di cuenta que esto iba a ser grave porque eran 3 años y era técnico y estaba genial, igual era cine, pero más, no como cine, sino producción audiovisual, algo así. Claro. Técnico. Entonces ahí decidí que tenía que buscar otra opción porque si no vamos a llegar, y cada vez se aumentaban era semestral y era mucha plata. Entonces decidí buscar algo que tenga que ver con producción audiovisual en la escuela pública. Entonces encontré comunicación social que tenía la mención de producción audiovisual. Entonces tú puedes salir producción audiovisual, prensa o radio, o sea, pero existe producción audiovisual para salir en mención producción audiovisual. Entonces por eso yo entré a la UMSA a estudiar comunicación social. O sea, no me interesaba mucho los medios de comunicación, esa parte, ¿no? Yo quería hacer cine y quería algo que me ayude a hacer eso. Entonces, por eso entré ahí y andaba con la cámara colgada pues todo el tiempo, desde al colegio igual, yo sacaba de las horas cívicas, yo era la fotógrafa. ¿La fotógrafa oficial? Sí, entonces... O sea, se necesita fotos, guara, ven. He hecho fotos de muchas cosas, ni siquiera me llamaban porque ya sabían que estaba ahí. Era como que ya sabes que va a hacer fotos, la verdad. Entonces lo único que hacían era pedirte las copias. ¿Cómo es? ¿Cuándo vas a traer las copias? Sí, copias, les daba copias a mis amigas. Mis amigas también posaban para mí. Hicimos sesiones con posaban también. Y bueno, en comunicación yo andaba con mi cámara colgada y una de ellas, una compañera que estaba haciendo una pasantía en la época, ella me dijo, ¿no quieres hacer fotoperiodismo? Y yo estaba un poco así como, no sé, yo era más como lata. Sí, estaba en otra realmente y dije, bueno, pero me van a pagar por hacer fotos. ¿Por qué no? Y necesitaba el dinero igual, ¿no? Entonces por eso decidí, me acuerdo que fui con todo mi equipo que te digo, la famosa Konica. Que tenía 2 lentes y tenía un lente abollada. largo. Un lente largo más tenía. Y fui con una digital, así que mi papá me prestó, que la estaba ya hurgando, que tampoco era muy alta, creo que tenía 8 píxeles, era muy básica. Una Sony Cybershot era. Entonces fui con esta y le dije, bueno, me acuerdo que estaba Raúl Peñaranda y me miró y mi amiga me dijo, te tienes que peinar. Entonces, lo primero, fotógrafos despeinados no ponen fotos en foco. Sí, tuve que ir así como bien presentable. Entonces, le dije, bueno,
El Raúl Peñaranda. Sí, Raúl. De Página 7. Él estaba en la época. En la época. O sea, hasta años así. No, sí. Años. Entonces él le dije, bueno, necesitamos una pasante, yo tengo muchos años trayendo fotos, y bueno, no sé nada de fotoperiodismo, pero puedo aprender a hacer fotos. Entonces le presenté mi cámara y le presenté la otra y me dijo que con esta puedo tener muchas opciones porque tengo todo el equipo completo. Pero con esta, bueno, ahí está. Y dijo que no, que estaban pasando, ellos querían pasar al digital y que no podían yo trabajar con negativo. Y es como la ruptura también, creo que en la época, en ese momento todo se estaba transitando al digital. Entonces empecé a trabajar con esa cámara. Y ahí mi cámara fue cada vez yéndose un poquito más, desapareciéndose. Y entonces de repente toma protagonismo la digital, que era muy básica. Y ahí me fui enamorando del fotoperiodismo, viendo lo que mis compañeros hacían. En mi primera gasificación fue lo peor, porque yo veía las fotos de gasificación y decía, wow, qué fotazas, ¿no? Y cuando fui no hice ni una foto, solo salí corriendo con los gasificados, wow. Había una imagen de un fotógrafo norteamericano que él decía, cuando hay un conflicto social, la gente sale corriendo y los periodistas entran corriendo. Sí. Hay que aprender. Aprendí a protegerse. El viento, ¿dónde va el viento? Porque no tengo que estar al otro lado del viento, tengo que ponerme del otro lado. O sea, todo es una cuestión que fui aprendiendo en el camino. Y aprendí mirando también, aprendí viendo las fotos de los compañeros. Nosotros le decimos patadas. Cuando alguien te saca mejor foto, me dieron muchas patadas, muchas. Pero de cada patada aprendí. Y aprendí, y después ya yo daba patadas. Fue una época divertida. Dar patadas y recibir patadas para aprender a ser fotoperiodista es entrar en el conflicto, pero hay que sacar buenas fotos. El problema no es sobrevivir, ¿no es verdad? Has hablado de que el viento sopla de un lado y hay que estar preparado para los gases. ¿Has tenido colegas fotógrafos en ese momento que te hayan ayudado a desarrollar tu oficio? ¿Quiénes eran? Pues Cristian Lombardi, por ejemplo, me gustaba mucho lo que hacía Cristian Lombardi y lo seguía, ¿ves? Mira, ahí está. No hablaba con él, pero después yo lo miraba. Pero él andaba vestido, tenía sus chamarras, sus cascos, sus máscaras. Su máscara creo que de alemana, era una cuestión, no sé si te ubicas, una máscara que nadie tenía aquí. Sí, con dos bolas aquí. Sí, no creo que tenía una, no sé, pero era muy... Claro, su equipo, ¿no? Sí. Porque era un gran fotógrafo. Guerra misma. Sí, no, es la guerra. Sí. O sea que con el Cristian, pero después trabajar con él en la edición, ver las fotos también, ¿o? No, solo ver su trabajo. Ver su trabajo. Ver su trabajo. Pero ¿con quién has compartido, digamos, la edición en prensa? Pues... ¿O era una cosa que cada uno hace y presenta sus fotos? En prensa, pues no tenemos una edición, no es que hay un tratamiento tan especial para las fotos, como que todavía faltaba eso para mí. Empecé a ver que podía editar de otras maneras yo, sin salirme un poco de la foto estricta de fotoperiodismo. Cuando Raúl Peñaranda pasó por mi asiento y me tiró un sobre. Ese sobre, ¿qué es para ti? Me dice, y el sobre decía WordPress. Y ahí, ¿qué WordPress? ¿Qué será eso? Entonces era un sobre donde invitaban, supongo que mandan a todos los medios para invitar a los fotógrafos que participen. Claro. Y ahí tenía como una revistita, no sé qué, y he dicho, wow. Y ahí también fue cuando me enamoré más de las cosas que se pueden hacer más allá del registro fotográfico, de esto es lo que pasa, digo, ¿no? Entonces empecé a ver un poco más, empecé a buscar WordPress en el internet y me gustó mucho porque en eso que yo quería, que venía de una foto más, no sé cómo explicarte, pero me gustaba mucho la estética, ¿ves? Y entonces intentaba fusionar esas dos partes de mí en este trabajo que tenía y el WordPress así era como empecé a entender que podía tener un valor más artístico el fotoperiodismo, ¿no? Que solamente sacar esto. Empecé a buscar más, no de acá, sino hacia afuera, me salió un poquito más del fotoperiodismo
y empecé a aprender a ver otras series, ver cosas que estaban haciendo afuera, digamos. Claro, ¿cómo se llaman? Los proyectos fotográficos. Claro, los proyectos fotográficos y las series de fotografía. O sea, la fotografía no como una unidad, sino como un conjunto, o sea, como una especie de una narrativa. Exacto. En la cual lo estético es mucho más fuerte. Y lo que tú dices, una narrativa. No era lo que yo cuando yo hacía, te dije, es para una foto. Claro, claro. Una tapa, digamos, ¿no? Sí. Aquí sí podía contar una historia. Y también era periodístico, ¿no ve? Entonces estaba perfecto. Y esto fue lento, me fui enamorando lentamente de fotoperiodismo, pero creo que el tic que hizo fue intentar ver esta otra opción de no solo ir a sacar la foto y esto, sino poder contar historias y demás. Y ahí fue cuando yo ya le decía, digamos, a Raúl, che, quiero contar una historia yo. Entonces él me daba espacios. Entonces yo iba a hacer ya mis series, ¿ves? Como tipo WordPress. Entonces empezaba a jugar con mis series, pero sí, no es que no haya querido compartir con nadie, como lo que tú dices en mi crecimiento, pero yo siempre he sido, antes era mucho más tímida. Entonces yo siempre estaba un poco más en mi mundo y no con hacerlo compartir, sino que no tenía miedo a compartir. Las únicas personas que veían mis fotos era al final tú, porque era donde tenía que imprimir, ¿no ves? Y vine para varias series que presentaba concursos, me acuerdo que vine con a imprimir y estaba, ¿qué iba a decir el Armando? Entonces no he tenido a alguien con el que... Pero qué suerte una persona como el Raúl, ¿no? Sí. Ahora, muchas fotoreporteros mujeres no hay, ¿no? En esa época no, pero ahora sí. Ahora sí, ahora se ha abierto. Claro, eso también intimida, pues, ¿no? Ser la única mujer y encima tenías, pues, una timidez, seguramente de la humildad, pues eso viene de ahí, ¿no? De las personas. Pero también enfrentar un mundo masculino, además, el mundo de la guerra. Además, te ha tocado una época muy movidita, pues, ¿no? Habían épocas bien movidas, había. Pero ha sido, antes era como, ¿quién es ella, digamos, no? Y después, cuando ya iban viendo mi trabajo, entonces ya me empezaban a mirar más, a saludar más, y de repente ya un día me dijeron que si quiero ser parte del sindicato de fotoperiodistas, me llamaron a ser parte y estaba, ya era... ¿Y en el sindicato cuántas mujeres hay? En ese momento éramos dos, era Jimena Vázquez, Ajá, Jimena Vázquez sí. Y yo. Y ahí estaba Patricio Krug, Lombardi, Tony Suárez, todos, o sea, los pesos pesados del fotógrafo. El Tony trabajaba en Estados Unidos. Sí. Pero entonces empiezas tú a interesarte a la serie, a la narrativa, ¿no? Y participaste finalmente en WordPress, mandaste trabajos. Mandé una serie que se llamaba Tesoros algo de niños de... Se llamaba Era una serie que hice en el Alto, en el botadero de Villa Ingenio. Entonces, los niños recogedores de basura. Sí, no sé si le viste, se llamaba Tesoros buscando tesoros, algo así, pero trataba de esos niños que buscaban tesoros realmente y eran muñecos que les faltaba un brazo, esos eran sus tesoros. Claro, sus juguetes. Un camión, un auto. Y estuve con ellos acompañándolos fines de semana, me iba a Villa Ingenio y ahí estaban y hice una serie bonita de ellos. ¿Y cómo la mandaste a WordPress? La mandé, claro, no salí. ¿Perdón? Claro, no salí, te digo. No, claro, es un trayecto, pues, no, o sea... Y después de eso vi los ganadores y claro, era impresionante. Y después... ¿Qué año era? ¿Te acuerdas la foto? ¿Cuál era la foto? No me acuerdo, la verdad, pero había muchas series hermosas y yo me di cuenta de que no estaba lista, estaba soñando. Y ahí fue cuando decidí no participar en nada, porque fue la primera vez que participé y no participé más un buen tiempo, porque dije estoy en etapa de aprendizaje, ¿ves? Entonces necesitaba ver. Quiero ver, ver. Ese es el shock, pues, ¿no? Yo me acuerdo Álvaro Montenegro, un músico en el primer festival de jazz que hicimos en el 2001, le tocó compartir escenario con un grupo holandés de un jazz sofisticadísimo. Le vino un shock y durante 2 años no tocó nada,
Pues eso me pasó. Pero claro, pero me tardó como 7 años. Hasta que empiezas te das cuenta que tienes que trabajar tú, no, sí. no hay otra cosa. Sí. Ahora, y de esta primera participación heroica en WordPress Photo, porque realmente es una competencia espantosa, empiezas a darte cuenta que puedes desarrollar tu propia narrativa fotográfica, ¿no es verdad? ¿Cuál ha sido, bueno, de los niños de los niños de ingenio? Lo he visto, es lo que a mí me interesa y me llama mucho la atención es tu sensibilidad hacia un cierto mundo, que es un mundo mestizo, suburbano, digamos, de alguna manera, ¿no es verdad? No necesariamente y únicamente, ¿no? Pero siempre tu fotografía ha ido hacia, ¿cómo se llama? Hacia hacer visible este mundo que no necesariamente se lo ve. Eso me ha llamado la atención. ¿De dónde sale? ¿Cómo explicas eso en tu trabajo? Pues tal vez porque soy una mestiza suburbana. Ajá. Es lo más probable porque... sí, o sea, me he relacionado en mi familia en Cochabamba, abuelos del campo, entonces... Le he visto en la foto sí, del matrimonio de una mujer de pollera. Ajá. ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Valentina, mi abuela Valentina, y... Claro, la participación en las cosas familiares, la fiesta, los bautizos, todo eso. O sea, no creo que haya tenido una búsqueda de esto quiero ver simplemente porque eso realmente estaba mirando. Es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Entonces... retratarlo. Sí, porque... y también en algunos casos hay algunas historias que no son parte de mi vida misma, pero en el fotoperiodismo, gracias al fotoperiodismo, he conocido unas realidades que tal vez nunca hubiera conocido, ¿no? Porque lugares extremos, no sé. No, te mandan, pues. Me ¿no? mandan, Hoy día entonces... tienes que... Bueno, como el otro día te han mandado al gran poder por un telefonazo desde la Argentina. Sí. Ahora que soy enteramente freelance, entonces surgen las asignaciones de un momento a otro y hay que cubrir lo que haya, ¿no? Sí. ¿Y cómo es con National Geographic? ¿Qué es lo que te llaman por teléfono? Raúl Peñaranda. Raúl Peñaranda siempre ha sido un gran apoyo en mi carrera. De hecho, después me llamó para Página 7. Y ahí aprendí un montón más. Es una historia larga. ¿Y lo del National Geographic se comunican contigo? No, lo del National Geographic fue en un momento donde yo tenía ya como 10 años de fotoperiodista. Pasé por varios medios desde que estaba desde el inicio que ya te he contado. Y era una máquina de hacer fotos. Y ya no sentía nada. Entonces decidí que necesitaba salir del fotoperiodismo porque uno que yo no tenía tiempo para hacer mis propias historias, porque tú sabes que la vida en el periódico es así como, es como un cuartel. No hay tiempo de respiración, de meditación, necesito darle más tiempo porque no voy a llegar a la cercanía que yo quiero yendo 1 hora, no. Entonces decidí renunciar y decidí irme a España a trabajar, juntar dinero y tener harto dinero para volver y meterme 1 año en una historia, o más, quién sabe. Pero solo tu propia historia, o sea, nadie... La historia que yo quiera. ¿Cuál era? Bueno, tenía muchas ideas, pero la clave era tener eso. Necesitaba, en el periodo tenía sueldo fijo, pero no tenía tiempo. No era dueña de mi tiempo. Yo quería ser dueña de mi tiempo, que es tan importante ahora. Siempre. Para todo, sí. Entonces me fui a España intentando salir en un respiro. Participé en un festival que se llama Revélate, porque al ser una máquina de hacer fotos, yo ya estaba conectada con la fotografía. Entonces decidí volver al principio. Y el principio era mi cámara de rollo, donde había dejado todo. Entonces volví a mi cámara de rollo, un amigo me dice, hay festivales de fotografía analógica. ¿Serio? Le dije, sí. Y me apunté a una residencia que se llama Revélate. Y ahí fui en mis vacaciones, una vacación antes de renunciar, fui a España a hacer esta residencia. A participar en la residencia. Y fue hermoso porque ahí me encontré con una fotografía
que era de donde venía y no era competitiva, porque hacer el fotoperiodismo es bien competitivo y eso también te puedes perder en el camino. Ya después ya no es más importante la foto, sino es importante tener la mejor foto, y eso fue algo que desaprendí también. Y ahí era tan lindo, estábamos en un laboratorio, había una amiga del hombre, Tina, que no hablaba en español, yo no hablaba inglés, pero conocíamos el lenguaje del laboratorio. Entonces fue genial. Trabaja igual. Sí, puedo tu T-Max y así. Fue genial y nos hicimos tan buenas amigas sin hablar el idioma, pero teníamos un idioma en común que era la fotografía y ese amor a lo analógico. Y era un festival de analógico. Entonces por eso cuando renuncié al periódico, yo dije, pues le dije a los del festival si podía ir a vender, y empecé a hacer cianotipes al siguiente festival, si podía ir a vender, teniendo una feria, y después era la idea quedarme. La cuestión es que todo estaba bien, empecé a hacer fotos yo que tenía que tener una parte comercial, empecé a hacer unas fotos de platos, no sé qué, y recibo un correo de Juanita Escobar, una fotógrafa que yo admiraba un montón, colombiana, un trabajo siempre me encantó, y me dice, te cuento que el Festival 1+1, que es un proyecto de viajaban por toda Latinoamérica, 20 fotógrafos se llamaba, está en Bolivia. Y yo dije, pucha, ahora que yo me voy, todo llega a Bolivia. Entonces yo dije, debe querer que participe, y yo no iba a participar porque era $1,000 participar una semana en la Chiquitanía. Muchas gracias por compartir, hermano. Y yo, no queremos que participes, me dice, queremos invitarte como tutora. ¡Wow! Como tutora. Y bueno, más pesó que era Juanita Escobar, porque si hubiera sido otra persona tal vez hubiera decidido no cambiar mi pasaje, porque me costó mucho dinero cambiar mi pasaje de la fecha que yo tenía para volver a Bolivia, un mes antes. Me costó un dineral, pero valió la pena porque ahí conocí a Juanita Escobar, conocí mucha gente, y también conocí a gente de National Geographic en el evento. Y conocí a la directora de National Geographic Latinoamérica, y ella en una de sus charlas dijo que era importante que nosotros contemos nuestras propias historias, y que no gente extranjera, gente de otros países venga a Latinoamérica y ni siquiera habla español a querer entenderte y contar tu historia. Y ahí entendí algo que no había entendido mucho tiempo, que yo estaba intentando ir a trabajar en lo que sea a España, cuando los fotógrafos llegaban a Bolivia a ganar un dineral de plata, sacar mucho dinero contando nuestras propias historias, y que yo tenía algo que ellos no tenían. Yo era nativa y yo podía contar las historias de una manera, con un acercamiento más genuino que ellos. Pero antes era como, fotógrafo extranjero, qué lindo está aquí, ¿no ve? O sea, todo bien con ellos, pero ellos no tienen algo que nosotros sí tenemos. Y National Geographic quería entrar en esa onda, captar esa riqueza. Esa riqueza. Y ese día salí de la charla así súper así, wow, me llegó tanto que dije, voy a postular a National Geographic. Y más que postular, ya había entendido lo que no había entendido antes, ¿no? Que yo estaba yendo a otro país a fotografiar o ver cosas, y no estaba intentando mostrar con mis ojos lo que estaba pasando aquí, que era importante. Entonces, terminamos ese era noviembre, al año siguiente postulé a National Geographic y dice, bueno, voy a dejar al destino esto. Si me sale la beca de National Geographic, me quedo aquí en Bolivia, y si no me sale, pues tengo que volver a ir a conseguir dinero a España y volver. O por lo menos ir a contar las historias de los españoles en calidad de nativa latinoamericana, ¿no? Sí, pero la cuestión es que salió y por eso estoy aquí. Ya o sea que estás en el staff de National Geographic. No, soy una exploradora. Ya. Pero cuando uno ¿Qué quiere decir exploradora? Es una beca se llama Becas Explorer, entonces eso quiere decir que tú ya eres de la familia de los exploradores y puedes recibir encargos. No tanto sí encargos, pero puede que sí, pero puedes entrar eres parte de la plataforma de subvenciones, apoyos, te puedes contar con biólogos, de repente un biólogo dice estoy buscando algo para hacer aquí, algún explorador está por ahí. ¿Cuántos exploradores o exploradoras de National Geographic hay en Bolivia? Que yo sepa, Manuel Seguane y yo. Hay otro más, un biólogo. Una bióloga. Ajá. Una bióloga también es exploradora. O sea que ustedes son parte de una plataforma ahora de National Geographic, que es una de las revistas más prestigiosas que hay
sobre naturaleza y medio ambiente, Sí. eso. Y entonces estás aquí y vienen las... Sí, bueno, gané una beca para contar historias de parteras en Charazani, en parteras callahuayas. He visto la serie. Terminé Hay el unas- año pasado recién. Ahora este año estoy trabajando la maqueta del libro, porque va a ser, han financiado también 3 maquetas del libro para buscar financiamiento y que se pueda imprimir. Y eso te están ayudando ellos también, como Está parte... en parte del monto, las maquetas del libro. Y con un editor de Colombia que se llama Santiago, y él es como un editor de este libro. Pero es un salto enorme. O sea, si no hubieras ido a España, no hubiera pasado eso. Si no me hubiera llamado Juanita Escobar, no hubiera pasado eso. Igual creo que no marca lo que soy ahora, porque igual iba a contar esa historia. Pero que estos etiquetas de algún modo tienen un peso de estatus entre fotógrafos, pero eso esa etiqueta no me sirve a mí para entrar al campo. National Geographic, ¿qué es pues National Geographic? Sí. Entonces, a mí es más conocido el Ejército de Salvación, claro. y eso me gusta porque en el campo National Geographic nadie no sabe, No es nada. y al final confían en mí. La posibilidad de comunicar desde el interior de la persona. He visto la serie de las parteras, digamos, que estás hablando en Charazani, en el norte, y la fotografía tiene eso. O sea, más allá del manejo del lenguaje, hay esta sensibilidad que hace que esa fotografía tenga un poder. Yo me acuerdo de varias series, bueno, he investigado tu pasado y tu catálogo. Hay una que siempre me ha llamado la atención y me he quedado sorprendidísimo, que es las cholas en el agua, sumergidas en el agua. Esa serie, no sé, la has mostrado, creo, afuera. Esa serie no estaba hecha estaba hecho un ejercicio de cumplir un sueño, porque se llama Sueña, nació de un sueño y quería cumplir las bielas, ¿sí? Y de repente una amiga curadora en Argentina lo vio casualmente, porque yo había puesto en mi página web para que las compañeras elijan algunas fotos para sus portafolios, porque eran los modelos de la Charito Aguilar, y vio la serie y era como wow. Y ahí yo todavía no la tenía editada, era como algo así, y ella fue la que la descubrió Sueña y la llevó a una exposición a Uruguay. Y después de la exposición en Uruguay fue como un boom, estuvo en varios lugares, y ahora va a ser en Chile, en agosto, en un festival, la van a llevar. Entonces ya, Sueña ya no es mía, ella... Ya camina sola. En serio que sí, camina sola ya, está en varias plataformas también. Claro, y No tiene era una connotación, ¿no? Es femenino, es mujer, tú eres mujer, hay uno... ¿De cómo se te ocurre meter cholitas al agua? Modelos de una agencia, ¿no? De modelos. Bueno, más allá de eso, yo creo que todo el imaginario que tienen de Bolivia se ha construido obviamente a partir de la fotografía, ¿no? De cómo cómo mostraban los fotógrafos que tenían el poder de la cámara Bolivia. Y en eso, de tantos años de acompañar a mi mamá, artistas plásticos, pues la representación de la mujer de pollera, lastimosamente, era de una mujer pobre, o sea, humilde, vendiendo ahí en la esquina, en los mercados, y no había una representación que se acercara más el respeto, ¿no? Mostrarles con dignidad, con otro tipo de... crear ese imaginario que no existía. Entonces Sueña sale a partir de eso. Crear un imaginario que no existe, porque en ese momento no había... Sueña desde hace 5 o 6 años ya. Sí, 6 tiene años. mucho tiempo ya, antiguo. ¿No? Entonces en ese momento yo lo que quería era crear un imaginario... O sea, cambiar el concepto de la imagen, claro. Ajá. Y ponerles en otro contexto. En un contexto de imaginarios. Claro, creatividad, de cómo el agua, porque o sea, pues, a mí esa serie hasta el día de hoy me... El sueño era una mujer de pollera flotando como musa. Era una musa que flotaba. Uh-huh. Entonces yo, después de que dije, me acuerdo la imagen, y dije, bueno, ¿cómo hago que se vea eso, no? Entonces decidí que tenía que ser el agua. Y ahí entra otro capítulo de mi vida, es que intentar
a investigar cómo se hace fotografía acuática. Submarina. Submarina. Es largo contar esa historia, pero al final logré hacerlo, fue mucho tiempo. Pero ya es lo que querías hacer, que era contar una historia propia a partir de tu propia sensibilidad y cambiar, hacer que el lenguaje fotográfico, como decía Leonardo con el dibujo, lo que pasa es que tu mano tiene que obedecer tu imagen, tu imaginación, y tiene que ser un fiel instrumento de tu... En esa serie yo creo que has dado el paso que querías dar hace mucho tiempo, antes que hemos hablado, que es que sea expresión de tu propia interioridad, de tu propia imaginación. Sí, fue un gran impulso que tardó 3 años en hacerse efectivo. Después, a partir del sueño, tardó 3 años en que yo pudiera meter a la primera chulita bajo el agua y ver que realmente se podía hacer, porque uno no sabía si iba a flotar, no sabía, muchas cosas no sabía. No, ¿cuánto tiempo resistes bajo el agua? Todo, nada, sabía nada. Metimos a la primera. Pero hay que tener modelos. Sí. Y yo dije, listo, es como el sueño, es como quería, esto como estaba viendo. Y ahí empezamos como 3 meses a trabajar. Fines de semana, porque yo trabajaba en el periódico, entonces sábado y domingo intercalaba mis días libres para hacer. Y cuando las modelos les dijiste que las quieres meter en pollera debajo del agua, ¿qué decían? Estaban, o sea, para ellas como modelos de la agencia de Nacharito, era un reto también modelar bajo el agua, ¿no? Entonces, no fue fácil. Lo que están viendo ahí, lo que se imprimió, fue después de muchas jornadas de repetir, de relajarse, y cuando de repente se olvidaron de la cámara y estaban disfrutando de verdad. Claro, porque el agua es un juego infantil de los más antiguos que existen, entonces es un deleite. El problema es, claro, ¿cómo te deleites frente a una fotógrafa que te está fisgoneando con su cámara? Pues ¿Cómo terminas finalmente divirtiéndote? Pues ese es el secreto de toda la fotografía. Yo creo que hay un momento en el vínculo de la fotógrafa, que es la persona con la que estás... El sujeto y en ese vínculo, cuando llegas a eso, la cámara desaparece. Y eso es lo que todos los fotógrafos necesitamos encontrar, que la cámara desaparezca. Y lo sientes, en ese momento lo sientes que ya desapareció la cámara, ya no hay nada entre nosotros, ¿no? No hay una intermediación. Sí. Yendo a lo de las mujeres cayaguayas, a mí me tardé como 1 año en que la cámara desaparezca. ¿Por qué? Porque la cultura caraguaya andina, y yo también vine de una familia, una abuela de pollera, y tengo también cercanía, pero ellos son mucho más cerrados a extranjeras y extranjeros, ¿no? Y yo soy una extranjera ahí, aunque tenga estas raíces. Entonces tardé 1 año en que ellas confíen en mí, yendo, volviendo, explicándoles de nuevo, no sé qué. Son muy cerradas y me costó mucho tiempo. Y eso es, creo que el gran valor de la fotografía documental, darle el trabajo de que te conozcan, de que yo las conozca, y de que confíen, yo en ti, tú en mí, y intentamos así qué es lo que queremos hacer ese juntos. Vínculo hasta que la cámara desaparezca. Sí. Y entonces la fotografía que tomas con esa cámara que ha desaparecido porque hay una relación interpersonal expresa esa comunicación. O sea, no solamente tú fotografías, sino ella también participa de la fotografía, porque es consciente, a pesar de que ha desaparecido la cámara, sí, es consciente de que eso es lo que ella quiere también expresar. Finalmente se abre. Sí, y llegas a ser como parte de la familia. Entonces ha sido muy lindo, ha sido mi primer proyecto de largo plazo. ¿Y dónde se ha exhibido? ¿Dónde lo has...? Lo de las parteras sigue en proceso, te digo, lo de la... lo del libro, sí. Sí, pero las fotos han salido en alguna publicación, en alguna... No, pues sigue, está en mi Instagram, sí, digamos, todavía está en proceso. En proceso. Pero lo que quiero que entiendan que una foto, las fotos que tomé al inicio, con las fotos que tomé después, tienen una gran... la sensibilidad que hay atrás es diferente, porque ya soy parte, lo estoy contando desde adentro, desde que ya soy parte, desde que hemos caminado a punta del cerro a sacar ocas con Simona, una de las parteras. Entonces tenemos que cargar el burro, ya no importa la cámara, ¿no ves? ¿Entiendes cuando ya eres parte? Eso es lo que es fotografía documental, y ese vínculo es muy importante. Y también, más allá de la fotografía, es un gran compromiso, porque te está casi dando su historia, ¿ves?
Y es un gran compromiso. ¿Qué vas a hacer con esa historia? También porque es como tu familia, ¿no? Y aquí hay algo, ¿no? Que es, no me fotografíes, me vas a robar el alma. De esa violencia a través de un instrumento visible que es la cámara, ¿no es verdad?, que molesta, a la desaparición de la cámara y yo te doy mi alma. O sea, como resultado de este trabajo de acercamiento, de comunicación, de respeto, tú también te abres como fotógrafo finalmente. Y no como fotógrafa, también como persona. Porque si tú pides que alguien te abra el alma, pues se va a abrir cuando tú lo abras también. Y en este caso empieza desde que tú te abras, para que la otra persona entienda que la honestidad con la que estás intentando acercarte y tus razones también que son importantes, ¿no? ¿Y qué ha quedado del cine? Porque a mí lo que me preocupa es qué rato vas a tomar la cámara. Yo acabo de venir de mostrar la película de mi hija sobre unas mujeres mexicanas. Ella no es mexicana, es boliviana, es blanca, no es mestiza, y también con mucho tiempo ha podido acercarse a las personas y hacer una obra que tiene un reconocimiento internacional. Sí, qué lindo, ¿Y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? Pues... ¿O te quedas en esto de la fotografía? No, lo voy a retomar, y de hecho he empezado a hacer más filmaciones ahora que mi trabajo también lo ha requerido, pero hay algo que necesito voy a trabajar, te cuento, en el siguiente año con un proyecto donde vamos a capacitar a mujeres cineastas indígenas en el lago y en la Chiquitanía. Y creo que este proyecto, que va a ser video documental contado desde ellas mismas, porque voy a ir a capacitar con otra compañera más a estas compañeras, va a ser mi acercamiento. No lo voy a hacer yo. Creo que se han hecho uno sobre los chimanes, sí, y les ha dado la cámara. Sí. Es más o menos el mismo concepto. Este es un taller, o sea, van a aprender a usar equipos pero sí, van a aprender a usar equipos y van a contar alguna historia que quieran contar. Van a hacer guión. Vamos a trabajar como si se trabajara en cine, ¿no? Guiones, escaletas, todas esas cosas. Claro. Otra vez, ya es otro lenguaje. Otro lenguaje, sí. Porque es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces no has dejado tu sueño de ser cineasta, porque en verdad la fotografía se te ha metido en el camino, en medio, y te ha perjudicado, pero el cine... No, yo entiendo, y te felicito por tu trabajo, porque realmente es sensacional, y espero que las maquetas estas de los libros que estás hablando, de las parteras y los otros temas, se lleguen a publicarse. Sería importante, porque de la tímida guara que vino aquí con sus fotitos de las cholas y no sé qué, que se moría de susto, ahora ya me imagino que ya tienes instrumento. Lo que te falta es dar el salto al cine, y estos talleres te van a ayudar muchísimo, sí, a darte cuenta que el salto y todo lo aprendido te va a ser completamente útil si finalmente te decides por hacer documentales. Sí. Pero ahorita estoy en un momento en que quiero compartir, y creo que también me he dado cuenta de las oportunidades que algunas personas no tienen, porque he estado yendo mucho al campo y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente de la ciudad que nace con privilegios, obviamente tiene los privilegios de estudiar lo que quiera. Uh-huh. Pero la gente del campo que no ha nacido con esos privilegios, posiblemente ahí hayan fotógrafas y cineastas que estamos perdiendo, y son nativas, como en algún momento lo soy yo también. Entonces, ese proyecto que estamos haciendo con esta compañera, para alcanzar a las mujeres nativas, que ellas mismas, que sean productoras, no voy a firmar yo, ellas, claro, tú los vas a capacitar y ellas van a producir. Nosotros solamente vamos a ser una guía externa. Quiero compartir eso, y quiero que se genere más fotógrafas y mujeres documentalistas en el campo, que no tenga que yo llevarlas y yo ser la persona que las lleve, sino que ellas ahí están. Desarrollen su propio lenguaje. Eso. O sea, es como se llama, compartir tu experiencia, sí, con estas personas. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, me ha encantado la charla. Yo no sabía que iba a llegar a lo que he llegado, también es para mí una sorpresa, pero me ha parecido muy valiosa, y me imagino que
en la línea como Fernando Miranda con el retrato y otros fotógrafos, es esta lección de que la fotografía requiere tiempo, reflexión, conocimiento, y que es un arte extraordinario. Y yo creo que desde Icónica estamos contribuyendo a que eso sea posible de alguna manera, dando condiciones técnicas para que lo que se ha logrado con tanto trabajo finalmente tenga una esa copia. materialidad. Tu despedida. No solo agradecerte, Armando, y no, lo que me gustaría es que la gente que tal vez alguna vez soñó con ser fotógrafa y ve que es un sueño lejano llegar a ser National Geographic, solo decía que no es difícil, solamente es trabajo y creer en nosotros, ¿no? Porque al final de eso se trata. Tú creíste en mí en algún momento. Hay muchas personas que han creído en mí en el camino, ¿no? Y poco a poco he ido avanzando y no tenga miedo a los retos grandes. Eso. O sea que ahora WordPress Photo ya entrarás con Volapié. Eso también es otra desconstrucción de esa Guara que era competitiva. Creo que ahora ya no necesito un premio para saber que sí estoy ayudando y que sí estoy contando las historias que quiero contar. Creo que la fotografía no es competencia. Creo que no.